El sonido desgarró la pesada y gélida noche de los Pirineos como un cuchillo rasgando la seda. Era tan agudo, tan desesperado. Un lamento tan pequeño que calaba hasta los huesos, causando dolor. Esa llamada debería haber sido respondida con el rugido protector de una madre, un rugido que hiciera temblar al mundo, pero a cambio, solo hubo un silencio ensordecedor y el aliento frío de las montañas. Bajo la pálida luz de la luna que bañaba las escarpadas montañas del norte de España, una sombra diminuta y blanquecina se acurrucaba contra la tierra roja. Su pelaje era tan brillante, tan impecable, que en medio de la oscuridad total parecía un faro mortal que gritaba: aquí estoy a cualquier depredador a kilómetros de distancia. Apenas 3 semanas de lucha por la vida. Un ser de solo 2 kilos. Sus ojos aún estaban empañados por ese azul brumoso de la infancia, intentando reconocer el mundo. A este pequeño cachorro más tarde se le llamaría Blanco, pero esa noche no era más que un error genético de la naturaleza, magnífico pero defectuoso. Era hermoso, único, pero al mismo tiempo estaba condenado a muerte. Era un tigre de Bengala abandonado por su propia madre, la misma que debería haberlo protegido de todo, simplemente por su blancura. Porque la naturaleza, en su practicidad, es terriblemente cruel. El pelaje blanco, en la vida salvaje, significa no tienes donde esconderte. Sin camuflaje, la caza fracasa antes de empezar. Las cacerías fallidas significan que la vida se escapa entre las garras, hambre. Y ningún tigre tolera la debilidad, incluso si esa debilidad lleva una parte de su propia carne y sangre. El pequeño cachorro lloró de nuevo con una última esperanza. El agua de su cuerpo se había agotado, la deshidratación había consumido hasta el último vestigio de fuerza de su diminuto cuerpo. Su voz se debilitaba cada segundo, apagándose lentamente en la oscuridad de los Pirineos. El doctor Alejandro Mendoza no podía evitar que su voz temblara cada vez que hablaba de aquella noche. Encontrar a Blanco vivo en esa desolación no tenía otra explicación que un milagro, incluso para alguien que no creía en el destino. Aquella noche, Alejandro realizaba su patrulla nocturna habitual en la zona norte de la Reserva Natural Corazón Salvaje. Mientras giraba el volante con el cansancio de siempre, los potentes faros del vehículo atravesaron la oscuridad total y captaron aquel brillo blanco imposible y discordante. Alejandro primero entrecerró los ojos, sin entender. Pensó que podría ser un trozo de tela viejo atrapado por el viento o tal vez un joven corzo paralizado por el miedo tras separarse de su manada. Pero luego, ese trozo de tela se movió ligeramente. Y en ese momento, escuchó aquel llanto débil y agónico que le desgarraba los oídos. En ese segundo, el corazón de Alejandro, blindado por 30 años de lucha por la conservación de la fauna, por haber presenciado innumerables muertes y por las duras leyes de la naturaleza, se hizo añicos con un solo sonido. Había tenido que observar silenciosamente muchas tragedias a lo largo de su vida, pero la vulnerabilidad de esa pequeña forma blanca rompió limpiamente su armadura profesional. Amigos amantes de los animales, no olvidéis suscribiros para disfrutar de historias que os alegrarán el corazón. Vamos, a por la historia. Alejandro tenía 58 años. Su rostro estaba curtido por profundas arrugas bajo el sol de España, y sus hombros se inclinaban ligeramente hacia adelante por el peso de décadas de agotador trabajo de campo. Sus manos expertas y callosas, que habían tocado miles de vidas salvajes, temblaron como nunca antes al levantar al pequeño cachorro del suelo. El animal era tan ligero. No parecía un ser vivo en sus manos, sino un copo de nieve imposible que podía derretirse en cualquier momento. Su respiración llegaba en estertores roncos y entrecortados. Sus ojos estaban cubiertos de costras por la infección, y sus costillas, que se contaban bajo su magnífico pelaje blanco, sobresalían como si mantuvieran prisionero a un corazón cansado a punto de detenerse. En realidad, Alejandro había visto esto docenas de veces antes. Cachorros rechazados por nacer débiles, por estar enfermos o simplemente por esas razones misteriosas y oscuras que solo la madre conoce.
Normalmente, aunque se te haga un nudo en la garganta, dejas que la naturaleza siga su curso. Esa es la regla. Proteger la naturaleza a veces es eso, someterse a las leyes salvajes de lo salvaje, aunque cada célula de tu corazón humano grite por intervenir. Sin embargo, este no era solo un tigre. Era un milagro genético incalculable, del que se sabía que quedaban menos de 3 ejemplares en estado salvaje en todo el mundo. Y sobre todo, más allá de las estadísticas, los datos científicos y el valor de conservación, era un bebé. Un bebé sin pecado, abandonado a la muerte solo por haber nacido diferente. Alejandro decidió en ese instante, en el breve espacio entre dos latidos. No, esta vez no permitiría que la naturaleza siguiera ese camino cruel. Iba a romper las reglas estrictas que ellos mismos habían establecido. Lo intentaría, costara lo que costara. El regreso a la instalación principal por aquellos caminos accidentados, polvorientos y pedregosos pareció durar 40 años en lugar de 40 minutos. Alejandro sujetaba el volante firmemente con una mano, mientras con el otro brazo estrechaba al cachorro dentro de su chaqueta, justo sobre su pecho. Intentaba calentar y conectar a la vida, con su propio calor corporal, a un ser diminuto que estaba a punto de cruzar el límite crítico e irreversible. Su corazón se le subía a la boca con cada sacudida y contenía la respiración para sentir el débil ronquido de Blanco. Aquel pequeño corazón bajo su mano latía como un reloj débil que murmuraba, no debo detenerme. Inmediatamente agarró la radio. Al llamar a su asistente María, su voz sonaba más dura que de costumbre, pero a la vez desesperada. Pidió que prepararan fórmulas especiales, almohadillas térmicas, los antibióticos más potentes y todo lo que pudiera devolver a la vida a un ser que ya debería considerarse perdido. La voz sorprendida y preocupada de María se elevó con estática desde la radio. Tenía preguntas, quería saber qué estaba pasando, qué traía. Pero Alejandro no tenía ni fuerzas para explicar ni un solo segundo que perder. Presionó el botón de la radio y solo dijo, prepara todo, María, traigo algo imposible a casa. La instalación era un lugar sin ostentación, totalmente funcional, austero y práctico. Paneles solares en el tejado, barriles de recolección de agua alineados junto a los edificios. Cada pieza estaba diseñada para devolver su antigua fuerza a esa fauna herida y desamparada. Era un refugio construido para minimizar la huella brusca del hombre en la naturaleza y ayudar en silencio. El lugar donde vivía Alejandro era un poco más amplio que las habitaciones del resto del personal. No era una cuestión de rango, simplemente vivía allí con Titán y Luna. No eran solo sus lobos, eran sus compañeros, sus amigos del alma, su verdadera familia en esas montañas desoladas. Titán era un lobo ibérico de 4 años, 55 kilos de puro músculo y una inteligencia aguda. Su pelaje gris oscuro, mezclado con tonos plateados, brillaba con la fuerza de la salud. Sus ojos color ámbar parecían convertirse en oro puro cuando la luz incidía en el ángulo correcto. No había sido criado solo como un guardián, sino como un amigo que caminaba hombro con Alejandro. Eran los ojos y oídos de Alejandro en las inmensas 2000 hectáreas de la reserva. Detectaba instantáneamente los pasos de cazadores furtivos, el gemido de un animal herido o el más mínimo agujero en las vallas naturales que mantenían a los animales libres y seguros, alertando a Alejandro como una sombra. No había una agresividad ciega en la naturaleza de Titán, pero poseía una autoridad inquebrantable. Conocía su trabajo y se lo tomaba tan en serio que hacía sentir que en estas montañas no había lugar para juegos. Luna era una oda a la elegancia de 3 años y 45 kilos. Era la compañera de Titán, pero el destino nunca les había dado cachorros. Su pelaje tendía a un gris plateado, su estructura era más compacta que la de Titán y su carácter mucho más suave. Donde Titán lideraba, Luna lo apoyaba con una fuerza silenciosa. En los momentos en que Titán imponía autoridad, Luna suavizaba el ambiente con su compasión. Había sido entrenada principalmente para acompañar a Alejandro,
pero con el tiempo se había convertido en una parte indispensable de las intervenciones médicas. Su presencia inocente calmaba a los animales salvajes que temblaban de miedo con un milagro que ningún humano podría lograr. Estos dos lobos eran como las sombras fijas de Alejandro en el mundo. Dormían en su misma habitación, viajaban a su lado en el vehículo y caminaban lealmente junto a él en aquel terreno difícil que podría engullir a un humano descuidado en minutos. Esa noche, cuando Alejandro entró de golpe en la habitación empujando la puerta con el hombro, ambos lobos saltaron de donde estaban como flechas. Estaban alerta pero no en pánico. Podían entender lo que pasaba por el sonido de los pasos de Alejandro, por su olor, e incluso por la sutil diferencia de ritmo entre sus momentos de cansancio y sus momentos de prisa. Y esa noche, Alejandro cargaba con ambos sentimientos, un cansancio profundo y una prisa implacable. Además, Alejandro traía un olor que hacía vibrar sus fosas nasales con curiosidad, algo que nunca antes habían sentido, algo pequeño, vivo y con un olor marcadamente a gato. Alejandro se movió lentamente, hablando con esa voz baja y reconfortante que usaba en las operaciones más delicadas. No apartó los ojos de las miradas de ámbar de los lobos. Tranquilos, dijo casi en un susurro. Tranquilos ahora, chicos. Necesito vuestra ayuda. Las orejas de Titán se irguieron como rádares, su enorme cuerpo bloqueado en un solo punto. Luna, con su curiosidad y sorpresa habituales, ladeó ligeramente la cabeza, como si intentara descifrar aquel paquete extraño en el regazo de Alejandro. Alejandro se arrodilló. Seguía sujetando firmemente a aquel ser vulnerable escondido dentro de su chaqueta. Permitió que los lobos se acercaran y comprendieran la situación a su manera. Era una apuesta peligrosa, pero tenía que confiar en ellos. Titán fue el primero en acercarse con pasos pesados. Su nariz trabajaba como una máquina, procesando en segundos los miles de datos del olor que recibía. Gato, un bebé gato, y muy enfermo. Pero este olor no pertenecía a un gato simple, había algo más dominante, más salvaje en él. Sí, era un cachorro de tigre. El instinto ancestral grabado en los genes de Titán le recordó instantáneamente la dura jerarquía del reino animal. Los tigres eran los depredadores en la cima de este mundo. Los tigres significaban un peligro mortal. Y los tigres definitivamente no eran el tipo de seres que traerías a casa, a tu intimidad. Un sonido bajo y profundo surgió del pecho de Titán. No era exactamente un gruñido, era más bien una pregunta, una advertencia que contenía una profunda inquietud. En ese momento, Luna se deslizó entre los hombros de Titán y se adelantó. Su enfoque era mucho más elegante, mucho más suave. Alejandro, como queriendo suavizar el ambiente, abrió lentamente el frente de su chaqueta y sacó a la luz aquel rostro diminuto, blanco e inconsciente del mundo. Los ojos del cachorro apenas se distinguían tras la pesada bruma de la enfermedad, pero estaban allí, siguiendo el movimiento como una luz trémula. Esas miradas brumosas se fijaron en Luna. En ese preciso segundo, se estableció entre la loba y el pequeño cachorro ese puente invisible, más allá de las palabras y la lógica, que los humanos no podemos describir. Una comunicación pura, de alma a alma. La cola de Luna, que colgaba indecisa en el aire, comenzó a moverse lenta y suavemente. Este era el signo de aceptación más sincero de la naturaleza salvaje. Luna se inclinó un poco más, lamió el rostro del cachorro una vez, y luego otra vez. Comenzó a limpiar con gran cuidado las costras endurecidas alrededor de sus ojos, con la maestría y ternura de una madre que hubiera criado a miles de cachorros. A pesar de que nunca había tenido los suyos, en ese momento, aquel inmenso instinto maternal innato despertó en todas sus células. El cachorro emitió un sonido con aquel toque cálido. No era un llanto total, no, tampoco era un ronroneo. Era un gemido intermedio que decía por favor, que suplicaba ayúdame, un sonido que rompía el corazón. Titán observaba esta escena congelado como una estatua. El gruñido tenso en su pecho se apagó lentamente,
Su cuerpo rígido se relajó cada segundo un poco más. Observó lo sucedido con pasos cautelosos pero suavizados. Sabía que si Luna aceptaba a este extraño, a este blanco peligroso, entonces todo estaba bien. Las intuiciones infalibles de Luna no lo habían engañado a él ni a Alejandro ni una sola vez hasta entonces. Titán finalmente se acercó un poco más. Dejó su propio olor pesado y solemne sobre él, era tanto una inspección como su forma de decir bienvenido. La mirada dura había sido reemplazada por una aceptación protectora. Así, sin grandes ceremonias ni palabras ostentosas. Blanco se convirtió en parte de una verdadera manada en aquella fría noche de los Pirineos, encontrando no solo un refugio, sino una familia. Las primeras 72 horas transcurrieron en esa delgada línea entre la vida y la muerte, cada segundo era crítico. Alejandro, sabiendo que Blanco no debía estar solo ni un momento y que debía mantenerse caliente constantemente, convirtió su propio dormitorio en una guardería improvisada pero llena de amor. Cada 2 horas preparaba el biberón lleno de esa leche especial para grandes felinos, observando la desesperada pero gigante voluntad de vivir de Blanco. Succionaba el biberón con tal ímpetu que parecía rechazar la muerte en cada trago. En los breves sueños entre las tomas, Blanco nunca estaba solo. Titán y Luna, sin esperar la más mínima orden de Alejandro, como si hubieran hecho un pacto no escrito, se colocaron a ambos lados de la almohadilla térmica donde yacía el cachorro. Habían establecido un equilibrio único que ningún dispositivo tecnológico o sistema artificial podría proporcionar, un corredor hecho de carne viva, hueso y calor. Eran un escudo de ternura que regulaba de la manera más sensible la temperatura corporal del cachorro. Alejandro, al despertar en la oscuridad total de la noche con el sonido de la alarma para la hora de comer, quedaba fascinado cada vez ante la escena. La enorme cabeza de Titán descansaba a solo unos centímetros del diminuto cuerpo de Blanco. La respiración lenta y rítmica que salía de los pulmones del lobo resonaba en el silencio de la habitación como un metrónomo viviente de seguridad. Luna solía estar acurrucada al otro lado, lo envolvía en una tierna forma de que aislaba a Blanco completamente del mundo sin asfixiarlo. Y justo en el centro, aquel pedazo de vida blanco imposible bajo la protección de 2 lobos gigantes se fortalecía cada día más. La sombra fría de la muerte se retiraba lentamente ante el calor de aquella habitación. Al final de la primera semana, Blanco pesaba medio kilo más. La bruma mortal de sus ojos se había disipado y su mirada brillaba con una inteligencia clara. Ya no solo lloraba, decía aquí estoy a la vida con sonidos más fuertes y exigentes. Empezó a tambalearse sobre sus patas temblorosas, que aún no podían sostener del todo su diminuto cuerpo, explorando los límites de aquella habitación convertida en guardería, su pequeño mundo. Fue en ese punto donde comenzó la verdadera lección de vida, es decir, la educación real. En la naturaleza, los cachorros aprenden sus límites de sus madres o de sus hermanos de camada. Esta educación se moldea con juegos bruscos que no son exactamente juegos, y con maniobras de disciplina firme que no son exactamente castigos. Miles de pequeñas correcciones que le enseñan a un joven cazador cómo sobrevivir en este mundo de jerarquías implacables. En condiciones normales, Blanco no tenía nada de esto. Pero tenía a Titán y a Luna. Y estos 2 lobos, con una paciencia sabia que parecía sobrenatural y que superaba con creces la paciencia humana, empezaron a enseñarle al pequeño tigre quién era y dónde debía situarse. La primera lección llegó cuando Blanco recuperó su salud y su pequeño corazón se llenó de valentía, y de repente se colgó de la oreja de Luna. No tenía mala intención, como cualquier cachorro de gato, solo quería jugar. Sin embargo, Blanco no era un cachorro de gato común. Incluso a las 4 semanas, sus dientes eran mucho más afilados que los de un lobo y la presión en su pequeña mandíbula enviaba señales del poder aterrador que la naturaleza le había otorgado. Luna aguantó el primer mordisco con paciencia. No dijo nada al segundo, simplemente esperó.
Pero al tercer mordisco, Luna giró la cabeza con un movimiento repentino y lanzó un ladrido corto y agudo directamente a la cara de Blanco. No era un sonido lo suficientemente grande como para asustarlo de verdad, pero era lo suficientemente duro y decidido como para hacer saltar su pequeño corazón. Blanco se quedó congelado de repente. Dejó de morder, retiró los dientes y clavó en Luna sus ojos azul brumoso, que ya empezaban a tornarse dorados. Estaba sorprendido. Luna continuó mirándolo sin apartar los ojos ni un segundo hasta que Blanco ladeó ligeramente la cabeza y encogió la mandíbula, que es el signo más puro de rendición en el mundo felino. En esa mirada había tanto la dureza de un maestro como la seriedad de una madre. Sin embargo, cuando Blanco se rindió, el rostro severo de Luna se suavizó al instante y se inclinó para lamer la cabeza del cachorro con ternura. El perdón había llegado tan rápido como la lección. El mensaje era claro. Te quiero, pero conocerás tus límites. Titán, que observaba todo esto en silencio desde su puesto de guardia en el umbral de la puerta, emitió un gruñido profundo de aprobación. El orden se había establecido en la manada. A medida que las semanas se convertían en meses, estas lecciones silenciosas continuaron multiplicándose. Blanco crecía no solo como un tigre, sino disciplinado como un lobo y leal como un hijo. Blanco comprendió por primera vez que su turno en la mesa no era el primero cuando se enfrentó a la voluntad inquebrantable de Titán. Cuando intentó lanzarse a la comida antes que los lobos, Titán bloqueó su camino como un muro con su cuerpo gigante. Aunque Blanco se enojó y protestó, Titán no se movió ni un milímetro hasta que el pequeño tigre se rindió, se sentó donde estaba y esperó. Cuando Blanco se excedía en el juego y clavaba sus garras con demasiada fuerza, Luna intervenía. Inmovilizaba a Blanco contra el suelo con todo su peso y lo mantenía abajo hasta que ese cuerpo pequeño pero fuerte dejaba de luchar y se relajaba en una rendición total. Incluso cuando Blanco lloriqueaba solo para llamar la atención en momentos inapropiados, ambos lobos actuaban como si él no estuviera allí. Fue ignorado durante horas hasta que aprendió que el ruido sin propósito solo traía soledad. Lo que hacían no era en absoluto crueldad, al contrario, era educación en su forma más pura. Era un amor escondido dentro de límites que lo preparaba para la vida. Y Blanco, con la inmensa capacidad de adaptación de la juventud y la ardiente necesidad de pertenencia de un huérfano, grababa cada lección en su memoria con la misma avidez con la que la arena seca absorbe el agua. A las 8 semanas, Blanco ya estaba camino de convertirse en un gigante de 7 kilos. Cuando se sentaba, su altura llegaba casi al nivel de Luna. Su pelaje blanco imposible brillaba ahora con un fulgor espeso y saludable, sus rayas negras fantasmales se volvían más nítidas cada día. Sus ojos habían abandonado el azul brumoso de la infancia para convertirse en un ámbar brillante y afilado. Su maullido ya no era aquel sonido desamparado de antes, sino que portaba los primeros ecos profundos de aquel rugido masivo que algún día haría temblar al mundo. Ahora se movía con mucha más confianza y majestuosidad. Caminaba sin miedo mientras exploraba las habitaciones, el porche y el amplio terreno alrededor de la cabaña de Alejandro. Pero siempre tenía una sombra, Titán a un lado, Luna al otro. Siempre bajo sus alas, siempre bajo la supervisión de esos ojos sabios. Alejandro documentaba cada segundo de este proceso milagroso tomando fotografías y notas meticulosas, porque sabía que lo que estaba presenciando no tenía igual en el mundo. Un tigre blanco que fue visto como un defecto por su propia madre y abandonado a la muerte, pero que fue acogido por lobos que deberían ser sus rivales eternos. Blanco aprendía el complejo lenguaje corporal y las estrictas reglas sociales de los lobos con una fluidez tan natural como si fuera su lengua materna. En realidad, según todas las reglas escritas de la biología y la etología, esto no debería funcionar. Según las leyes implacables de la naturaleza, este experimento debería haber resultado hace tiempo en un fracaso sangriento o lleno de frustración. Pero Blanco no fracasó. Al contrario, se agigantó con este extraño amor. A los 3 meses,
Blanco era ya una masa de fuerza de 15 kilos y su altura de hombros casi había alcanzado a la de Luna. Sus dientes de leche se caían uno a uno, reemplazados por los dientes adultos que en el futuro serían lo suficientemente fuertes como para triturar huesos. Aquellas patas delicadas que antes cabían en la palma de la mano se habían convertido en plataformas imponentes capaces de cargar un peso enorme. Cada línea en él, cada fibra muscular gritaba su herencia, era un tigre. El cazador más perfecto de miles de años de evolución, una maravilla de la naturaleza creada para matar y dominar. Sin embargo, cuando Titán aullaba para dar órdenes con su voz solemne, Blanco obedecía sin dudar un solo segundo. Cuando Luna lo advertía con una mirada afilada, Blanco bajaba inmediatamente su gran cabeza. Cuando Alejandro llamaba para la hora de comer, Blanco ni siquiera miraba su plato, primero esperaba a que ambos lobos empezaran a comer, esperando la aprobación del rango invisible de la manada. La jerarquía era tan clara y cristalina como un manantial de montaña. Titán era el alfa, el líder absoluto de la manada. Luna era la beta, la protectora de la compasión y el orden. Blanco, a pesar de su tamaño en rápido aumento y la fuerza terrible que corría por sus venas, era el omega, el más joven, el más pequeño de la manada, el que estaba allí no para gobernar, sino para seguir con lealtad. Alejandro a veces se sentía abrumado por el peso de este pensamiento mientras daba vueltas en su cama en el silencio de la noche. La pregunta silenciosa que le corroía por dentro siempre estaba allí: ¿qué pasaría cuando Blanco se convirtiera en un gigante más grande que los lobos? Cuando su inmenso poder alcanzara una dimensión que ya no pudiera ser ignorada, ¿qué harían si esos instintos salvajes grabados en sus genes, reprimidos pero nunca borrados, estallaran como un volcán? ¿Se podría mantener esta delicada jerarquía? ¿O la naturaleza, al final, reescribiría su propia ley sangrienta con una tragedia? El momento en que estos miedos en la mente de Alejandro tomaron forma llegó una tarde calurosa, cuando Blanco tenía 4 meses. Blanco era ya una bola de fuerza de 20 kilos, era lo suficientemente alto como para apoyar sus enormes patas en el pecho de Alejandro cuando se ponía sobre sus patas traseras. Ese día, Blanco jugaba con uno de los juguetes de goma favoritos de Luna. La intensidad aumentaba con cada sacudida del juguete, y los gruñidos sordos que salían de lo profundo de su garganta resonaban en las paredes de la habitación. Titán, sin perder su compostura habitual, se acercó a él con pasos tranquilos y mesurados. Había llegado la hora de la patrulla de la tarde, según la rutina, los juguetes debían recogerse y ponerse manos a la obra. Este era un movimiento simple que habían hecho cientos de veces antes. Titán se estiró para coger el juguete. Pero esta vez, Blanco no lo soltó. Echó su cuerpo hacia atrás. Titán también tiró del juguete hacia sí con determinación. Y en ese momento, Blanco, tal vez por un instinto que no pudo controlar, tal vez por esa testarudez ciega que trae la adolescencia, curvó lentamente el labio hacia arriba. El sonido que salió de su boca ya no era aquel siseo familiar de cachorro de gato. Era un gruñido que helaba los huesos. Era un gruñido pequeño, sí, aún no había madurado, cierto. Pero era indiscutiblemente un desafío. Era una declaración audaz que intentaba proclamar su reino, diciendo: esto es mío. En ese momento el tiempo pareció detenerse. El aire se volvió pesado. Titán permaneció completamente inmóvil donde estaba. Ni un solo pelo se movía, pero la calma oceánica en sus ojos de ámbar fue reemplazada por el silencio que precede a la tormenta. Aquella energía juguetona habitual entre ellos se evaporó de repente como el agua vertida sobre una piedra caliente. Las orejas de Titán se irguieron como flechas rígidas, sus ojos se clavaron en Blanco con una intensidad que incluso Alejandro rara vez había presenciado, como una prensa. Y entonces Titán se movió. Pero no fue un estallido de ira, fue la marcha de una autoridad inquebrantable y absoluta. No golpeó, no mordió, no hizo ni un solo movimiento que pudiera definirse como violencia. Solo caminó hacia Blanco con esos pasos decididos e indiscutibles.
Un paso, 2 pasos, 3 pasos. Blanco, dándose cuenta tal vez en ese momento de que había cruzado peligrosamente una línea invisible, soltó el juguete de su boca. Intentó retroceder un poco, pero Titán no se detuvo. Continuó avanzando sobre él hasta que las patas traseras de Blanco chocaron contra la pared del porche y no le quedó ni un solo centímetro cuadrado por donde escapar. Solo entonces Titán se detuvo. Su rostro estaba a solo centímetros del rostro de Blanco. Sin mostrar un solo diente, solo con el lenguaje corporal, se había desplomado sobre el joven animal como una luz, gritándole lo que significaba el dominio. Blanco, finalmente, se derrumbó por completo. Su vientre pegado al suelo, sus orejas pegadas a su cabeza, su garganta expuesta en su forma más vulnerable. Cada línea de su cuerpo cargaba con el peso de una gran disculpa, una sumisión total y la aceptación de su error. Titán esperó exactamente 5 largos segundos sin romper esta posición. Luego 10. 15. Era un tiempo que parecía infinito, suficiente para que la lección calara hasta los huesos. Solo entonces Titán se retiró. Se inclinó con calma, tomó el juguete del suelo con la boca y se alejó con pasos pesados para ponerlo en el recipiente al que pertenecía. El mensaje había sido entregado, la jerarquía había sido sellada. Alejandro, que había observado toda la escena con la mano lista en la pistola tranquilizante para intervenir en cualquier momento, finalmente liberó aquel aliento entrecortado que ni siquiera se había dado cuenta de que retenía en sus pulmones. Luna, desde su puesto de guardia en la puerta, movió su cola una vez, pero con fuerza. Se había dado la aprobación. La crisis se había superado sin derramamiento de sangre. Blanco no se levantó inmediatamente de aquella posición de sumisión en el suelo. Se quedó allí clavado durante un minuto como si hubiera sido aplastado bajo la majestuosidad de Titán. Cuando se puso de pie, sus movimientos fueron extremadamente lentos y cautelosos. No se atrevió a acercarse a Titán, ni siquiera pasó cerca del juguete. En cambio, buscó a Luna y apoyó su cabeza en su suave hombro, buscando un refugio silencioso. En ese momento, buscaba allí ser consolado, ser perdonado y la seguridad de que, a pesar del gran error que había cometido, seguía siendo parte de esta familia, de esta manada. Luna lamió la oreja de Blanco con una pequeña muestra de afecto. Parecía decir silenciosamente, todo pasó, no vuelvas a cometer el mismo error. Sin embargo, Alejandro, mientras observaba esta reconciliación silenciosa en el porche, sentía que aquella oscura inquietud en su interior no se desvanecía. Sabía que lo sucedido era solo la primera grieta en el silencio antes de la tormenta. Blanco se agigantaba cada día. Sus músculos se llenaban, su fuerza aumentaba hasta ser visible a simple vista. Y la pregunta que no abandonaba cada momento de silencio seguía sin respuesta, pesada como una piedra y afilada como los dientes de un depredador. Cuando Blanco se convierta algún día en un gigante de 250 kilos. Cuando alcance una fuerza tal que con un solo golpe de su pata pueda matar en el acto a cualquiera de esos lobos que tanto ama, ¿seguirá recordando cómo someterse? ¿Sería suficiente el amor dado en esas primeras semanas y los comportamientos aprendidos después para borrar la programación más básica y salvaje de millones de años de la naturaleza? ¿O se encontraría Alejandro, al despertar una mañana inevitable, con aquel único y trágico final que siempre se esperaba que tuviera este experimento imposible? Con sangre, arrepentimiento y la realidad de que algunos límites están grabados en el ADN con tal profundidad que ningún amor puede borrarlos. El tiempo se mueve diferente en lo salvaje. Las estaciones se mezclan entre sí, marcadas no por calendarios, sino por lluvias y sequías, por migraciones y nacimientos, por el ciclo eterno de crecimiento y muerte que gobierna a todos los seres vivos. Para Blanco, el tiempo significaba transformación. El diminuto cachorro blanco que una vez cabía dentro de la chaqueta de Alejandro se convirtió en algo completamente diferente, algo magnífico y aterrador en igual medida. A los 8 meses, Blanco pesaba 60 kilos.
Sus hombros eran más anchos que todo el cuerpo de Luna. Sus patas, masivas y poderosas, dejaban huellas en la tierra rojiza que parecían pertenecer a una criatura de la mitología en lugar de la realidad de carne y hueso. Sus rayas negras sobre el pelaje blanco se habían definido completamente, creando un patrón que atrapaba la luz del sol y la convertía en algo cercano a lo sagrado. Era hermoso. Era mortal. Y todavía era imposiblemente sumiso a dos lobos que apenas le llegaban al pecho cuando estaban parados. La rutina matutina nunca cambió. Alejandro se despertaba al amanecer, el sol español apenas comenzando a pintar el horizonte en tonos de naranja y rosa. Prepararía el desayuno para los tres animales, igual que lo había hecho desde aquella primera noche cuando Blanco llegó más muerto que vivo. El cuenco de Titán primero, lleno con alimento de alta calidad, suplementado con restos de carne del día anterior. Luego el cuenco de Luna, idéntico en contenido pero ligeramente menor en porción. Y finalmente, la porción de Blanco, que había crecido de alimentaciones con biberón a cuencos a cuartos enteros de carne, a medida que su tamaño demandaba más combustible para su estructura en expansión. Pero el orden nunca variaba. Titán comía primero. Siempre. El gran lobo se acercaba a su cuenco con dignidad calmada, tomaba su tiempo, masticaba completamente. Luna esperaba su turno, sentándose con paciencia perfecta, sus ojos ocasionalmente mirando a Blanco para asegurarse de que el joven tigre recordara su lugar. Y Blanco, a pesar de que podía oler la carne, a pesar de que su estómago gruñía con el hambre de un depredador en crecimiento, a pesar de que ahora era físicamente capaz de tomar lo que quisiera por pura fuerza, se sentaba y esperaba y observaba. Solo cuando Titán terminaba, solo cuando el lobo se alejaba de su cuenco y sacudía su cabeza de la manera particular que señalaba finalización, Luna se acercaba a su propia comida. Y solo cuando Luna terminaba, Blanco recibía permiso para comer. A veces Titán lo hacía esperar más tiempo del necesario solo para reforzar la lección. A veces Luna dejaba sobras en su cuenco, probando si Blanco intentaría robarlas antes de recibir permiso. Nunca lo hizo. La jerarquía no era negociable. No estaba abierta a discusión. Simplemente era, tan fundamental como la gravedad, tan inmutable como el amanecer. Las patrullas ocurrían 2 veces al día, mañana y tarde, cubriendo diferentes secciones del vasto territorio de la reserva. 2000 hectáreas era demasiado terreno para que un hombre y 2 lobos lo monitorearan efectivamente, pero hacían su mejor esfuerzo. Titán siempre lideraba, su nariz al suelo, sus orejas rotando como platos de radar, captando cada sonido que la naturaleza ofrecía. Luna caminaba junto a él, ligeramente desplazada, cubriendo los flancos. Y Blanco, masivo y blanco e imposible de no ver, caminaba detrás de ambos. No al lado, no adelante. Detrás. La posición del miembro de manada con el rango más bajo. La posición que decía, sigo porque ese es mi lugar, y lo acepto sin cuestionar. Alejandro observaba esta formación cada día y nunca dejaba de maravillarse. Aquí había un tigre, un animal que en lo salvaje no temería nada excepto quizás tigres machos más grandes y manadas organizadas. Caminando en formación como un soldado, siguiendo órdenes, deteniéndose cuando Titán se detenía, cambiando de dirección cuando Luna cambiaba de dirección, alerta a sus señales, obediente a su lenguaje corporal. Integrado tan completamente en la estructura de manada lobuna que cualquiera que observara pensaría que estaba viendo 3 grandes lobos en lugar de 2 lobos y un depredador que podía matarlos a ambos. Pero era en las comidas donde la jerarquía se volvía más obvia, más probada, más crucial de mantener. Los tigres son comedores oportunistas en lo salvaje. Comen cuando hay comida disponible, se atiborran porque nunca saben cuándo podría llegar la siguiente comida. El instinto de comer primero, de comer más, de guardar comida de otros está escrito en su código genético con la indelebilidad de la piedra. Y sin embargo, Blanco, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, suprimía ese instinto. Esperaba.
Observaba a Titán y Luna comer antes de tocar su propia comida. Y en las raras ocasiones cuando su control se deslizaba, cuando el hambre o el instinto lo hacían moverse hacia los cuencos antes de su turno, Titán no necesitaba atacar o siquiera amenazar. Un solo aullido bajo, agudo y comandante, congelaría a Blanco en su lugar. Una mirada de Luna, firme y decepcionada, lo enviaría de vuelta a su posición sentada, cabeza baja en vergüenza, entendiendo que había roto la ley de la manada y debía ser corregido. Las sesiones de juego eran diferentes. Aquí, a Blanco se le permitía más libertad, más expresión de su fisicalidad natural. Titán y Luna parecían entender que un tigre joven necesitaba practicar comportamientos de caza, necesitaba desarrollar la coordinación y fuerza que definirían sus capacidades adultas. Se involucraban con él en batallas simuladas, dejándolo saltar y rodar y practicar los movimientos que su ADN exigía. Pero incluso en el juego, había reglas. Cuando Titán quería terminar la sesión, simplemente se daba vuelta y se alejaba. Si Blanco intentaba continuar, intentaba saltar sobre la espalda del lobo o tirar su cola, Titán giraba y aullaba una vez, agudo, final. Y Blanco se detenía inmediatamente, completamente. El juego había terminado porque Titán dijo que había terminado, y ese era el final de la discusión. Luna era más gentil en su juego, más dispuesta a ser derribada, más paciente con los intentos a veces torpes de Blanco de acechar. Lo dejaba perseguirla, lo dejaba pensar que estaba teniendo éxito en cazarla, y luego en el último momento esquivaba a un lado, y Blanco rodaba más allá, confundido pero encantado. Era a través de estas sesiones que Luna le enseñó a Blanco quizás la lección más importante de todas, la que definiría toda su relación con la manada, le enseñó cómo ser gentil a pesar de su fuerza, cómo contener sus golpes, cómo entender que su cuerpo era ahora un arma y debía ser controlado con precisión o arriesgar herir a quienes amaba. Hubo un día cuando Blanco tenía 10 meses y pesaba casi 80 kilos, cuando esta lección fue probada de la manera más directa posible. Estaban jugando en el área abierta cerca de los cuartos de Alejandro, Luna esquivando y zigzagueando mientras Blanco practicaba su técnica de salto. Se estaba volviendo mejor, más rápido, su gracia felina natural comenzando a emerger de la torpeza similar a la de un cachorro de la juventud. En un salto particular, calculó mal la distancia. Su pata, tan grande como un plato de cena y equipada con garras que se extendían a casi 8 centímetros cuando se desenvainaban, atrapó a Luna a través del hombro. No con fuerza, no intencionalmente, pero lo suficientemente fuerte como para que ella chillara y cayera. Blanco se congeló. La energía juguetona se drenó de su cuerpo como agua de un contenedor roto. Luna estaba en el suelo. Luna estaba herida. Luna, quien lo había lamido limpio cuando estaba muriendo, quien había compartido su calor durante aquellas primeras noches desesperadas, quien le había enseñado cada cosa importante que sabía sobre ser parte de algo más grande que él mismo, estaba sangrando de 4 cortes superficiales a través de su hombro donde sus garras habían rasgado su carne. Titán llegó antes de que Blanco pudiera siquiera procesar qué hacer a continuación. El gran lobo evaluó la situación en segundos. Vio la herida de Luna, vio a Blanco parado sobre ella en horror congelado, y tomó una decisión. No atacó. Esa habría sido la respuesta fácil, la instintiva. En cambio, caminó directamente hacia Blanco e hizo algo que nunca había hecho antes, puso su pata en la cabeza de Blanco. Presionó hacia abajo, firme pero no violento. Un comando físico que decía abajo, un gesto que decía, sométete ahora porque esto es serio. Y Blanco bajó, se desplomó al suelo como si sus piernas hubieran sido cortadas debajo de él, rodó a su lado, expuso su garganta y vientre. La rendición definitiva, la disculpa más profunda que su cuerpo podía ofrecer. Solo entonces Titán volvió su atención a Luna, olfateando su herida, lamiéndola limpia con la cualidad antiséptica de la saliva lobuna. Luna, por su parte, permaneció tranquila. Los cortes eran superficiales, dolorosos pero no peligrosos.
Miró más allá de Titán hacia donde Blanco yacía en el suelo, todavía congelado en su postura sumisa, y algo en su expresión se suavizó. Sabía que había sido un accidente. Sabía que Blanco nunca la lastimaría a propósito. Pero la corrección de Titán había sido necesaria de todos modos, porque los accidentes podían matar cuando pesabas tanto como Blanco y poseías su armamento natural. Alejandro, observando desde el porche con su kit médico ya en mano, vio todo el intercambio y entendió su significado. Esto no se trataba de castigo. Se trataba de asegurarse de que Blanco entendiera las consecuencias de su fuerza, que incluso el daño no intencional requería reconocimiento, disculpa y compromiso renovado con el control. Luna eventualmente caminó hacia donde Blanco todavía yacía postrado y tocó su nariz con la de él. Perdón otorgado. Blanco permaneció abajo durante varios segundos más antes de lenta, cuidadosamente levantarse. Por el resto de ese día, se mantuvo al menos 3 metros lejos de Luna, dándole espacio, mostrando a través de la distancia que la respetaba, que lo sentía, que no volvería a suceder. Y no volvió a suceder. Desde ese día en adelante, el control de Blanco sobre su propio cuerpo se volvió extraordinario. Cuando jugaba, sus garras permanecían envainadas. Cuando saltaba, calculaba la fuerza con precisión matemática. Cuando mordisqueaba las orejas o el cuello de Luna en afecto, lo hacía con tal delicadeza que ella apenas sentía la presión. Había aprendido que su cuerpo era un arma, y las armas deben ser controladas absolutamente o se convierten en responsabilidades en lugar de activos. Para cuando Blanco alcanzó 1 año de edad, pesaba 120 kilos y estaba casi tan alto como un humano adulto en el hombro. Sus rayas eran magníficas, negras y definidas contra su pelaje blanco puro, haciendo que su cara pareciera aún más impactante por contraste. Era, por cualquier medida, un tigre adolescente completamente funcional. Y sin embargo, la jerarquía se mantenía. Titán permanecía alfa. Luna permanecía beta. Blanco permanecía omega. El orden de alimentación no había cambiado. La formación durante las patrullas no había variado. La respuesta a los comandos era tan instantánea al año como había sido a los 3 meses. Pero la adolescencia en los tigres, como la adolescencia en cualquier especie, es un tiempo de probar límites, de empujar contra las reglas para ver cuáles son verdaderamente fijas y cuáles podrían doblarse. Blanco comenzó a probar de maneras pequeñas. Dando un paso adelante durante la hora de comida antes de ser corregido, intentando caminar junto a Titán durante las patrullas en lugar de detrás, iniciando juego cuando Titán había indicado tiempo de descanso. Nada mayor, nada que pudiera llamarse rebelión, solo pequeños experimentos en autonomía. Y cada vez, Titán y Luna lo corregían suavemente cuando era posible, firmemente cuando era necesario, enseñándole una y otra vez que la jerarquía existía no para disminuirlo, sino para protegerlo, para darle estructura, para hacerlo parte de algo más grande de lo que cualquier individuo podría ser solo. Hubo una mañana temprano cuando el complejo todavía estaba envuelto en el crepúsculo azul que precede al amanecer. Alejandro aún no había salido de sus cuartos. La reserva estaba silenciosa excepto por los sonidos eternos de España, el llamado distante de un águila real, el susurro del viento a través de los pinos, el zumbido de insectos preparándose para el calor del día. Titán y Luna estaban en el porche, como siempre a esta hora, esperando que Alejandro comenzara la rutina matutina. Y Blanco estaba con ellos, acostado de lado, su cuerpo masivo relajado en sueño, o aparentando dormir. En realidad, Blanco estaba observando a través de ojos apenas abiertos mientras Titán se levantaba, se estiraba y caminaba al borde del porche para mirar sobre la tierra. En ese momento, con la espalda de Titán vuelta, con Luna adormilada, sin supervisión humana, Blanco podría haber hecho cualquier cosa. Podría haber afirmado dominancia, podría haber desafiado, podría haber usado su tamaño y fuerza superiores para reclamar la posición alfa. Cada instinto que poseía, cada gota de sangre de tigre en sus venas debería haberlo impulsado hacia esto. La oportunidad era perfecta.
El premio estaba disponible. Todo lo que necesitaba hacer era tomarlo. Blanco se levantó lentamente, caminó silenciosamente hacia donde Titán estaba parado, se acercó lo suficiente para tocar. Y entonces, en un gesto que no tendría sentido para ningún tigre salvaje, Blanco bajó su cabeza y la frotó contra el hombro de Titán. El gesto felino de afecto, de confianza, de familia. Titán se volvió, miró al tigre blanco gigante que podría haber sido su muerte, y lamió la oreja de Blanco. El momento pasó. La jerarquía se mantuvo, no por fuerza, no por miedo, sino porque el amor es más fuerte que el instinto cuando el amor es enseñado temprano y reforzado con paciencia. Los visitantes de la reserva, cuando veían a los tres juntos, a menudo le preguntaban a Alejandro si tenía miedo. Miedo de lo que Blanco podría convertirse. Miedo de que un día el tigre despertara y recordara que era un depredador. La respuesta de Alejandro era siempre la misma: miedo no era la palabra correcta. Respeto quizás. Conciencia ciertamente. Pero Blanco no era una bomba de tiempo. Era un miembro de una manada que entendía su lugar y lo aceptaba, no porque fuera forzado, sino porque tenía sentido para él, porque la alternativa a la jerarquía era el caos. Y el caos significaba perder la única familia que había conocido. Pero incluso mientras Alejandro decía estas cosas, incluso mientras las creía con la mayor parte de su corazón, permanecía un pequeño núcleo de duda, un susurro en el fondo de su mente que decía que nada tan imposible debería funcionar. Que decía que la naturaleza siempre gana eventualmente. Que decía que estaba jugando con fuerzas que no comprendía completamente, y un día la cuenta llegaría. Empujaba estos pensamientos lejos durante el día, durante las horas ocupadas de alimentar y patrullar y administrar la reserva. Pero en la noche, en la oscuridad, regresaban, y se preguntaba. Blanco ahora tenía 18 meses. 160 kilos de músculo y hueso y poder apenas contenido. Su rugido, cuando elegía usarlo, podía escucharse por 8 kilómetros en todas direcciones. Sus dientes estaban completamente desarrollados, capaces de triturar vértebras, de sostener presas 10 veces su tamaño, de matar con eficiencia quirúrgica. Y sin embargo, usaba ese rugido solo raramente, usualmente en respuesta a llamados distantes de tigres salvajes cuyos territorios bordeaban la reserva. Y sus dientes, esos magníficos instrumentos de muerte, se empleaban principalmente para comer la carne que Alejandro proporcionaba, y ocasionalmente acicalar el pelaje de Luna cuando ella le permitía acercarse lo suficiente. La dinámica era estable, hermosa incluso, tres animales que deberían haber sido incompatibles, viviendo en armonía que desafiaba cada regla de la naturaleza. Alejandro lo documentaba todo, escribiendo artículos que enviaba a revistas de conservación, dando presentaciones a otros administradores de vida silvestre, mostrando videos que hacían que los biólogos sacudieran sus cabezas con incredulidad. Esto no se suponía que fuera posible. Los tigres no eran sociales con otras especies. No aceptaban jerarquía de manada de no tigres. No suprimían sus instintos de dominancia indefinidamente. Y sin embargo, aquí estaba Blanco, prueba viviente de que lo imposible era meramente improbable, no inevitable. Y entonces, en una cálida mañana de abril, cuando la reserva estaba pintada de dorado con el sol temprano, Alejandro notó algo sobre Luna, un cambio sutil en su comportamiento. Estaba comiendo más, buscando sombra con más frecuencia, quedándose más cerca de Titán de lo usual. Su abdomen, siempre delgado y atlético, parecía ligeramente más lleno. Sus pezones, usualmente apenas visibles bajo su pelaje oscuro, parecían más prominentes. Alejandro sintió su estómago caer incluso antes de que su mente procesara completamente lo que sus ojos le estaban diciendo. Conocía estas señales, las había visto docenas de veces en otros animales. Luna estaba embarazada. La llamó, pasó sus manos a lo largo de sus costados, sintió la firmeza sutil que confirmaba su sospecha. 6 semanas de gestación, tal vez 7, lo que significaba que en otras 3 semanas,
posiblemente 4 como máximo, ella daría a luz a cachorros, múltiples cachorros, diminutos, indefensos, chillones cachorros en un complejo donde un tigre de 160 kilos era parte de la familia. Alejandro miró a través del patio hacia donde Blanco estaba durmiendo al sol de la mañana, contento y pacífico, su pelaje blanco brillante contra la tierra roja. Y por primera vez desde traer al cachorro a casa aquella noche desesperada tantos meses atrás, Alejandro sintió miedo genuino enrollarse en sus entrañas como algo vivo. Porque los cachorros desencadenaban instintos. Los cachorros eran del tamaño de presas. Los cachorros hacían sonidos que se asemejaban a animales bebés angustiados. Y los animales bebés, en la lógica del cerebro de un depredador, eran comida. No familia. Comida. Tenía que tomar una decisión. Separarlos ahora antes del nacimiento y arriesgar destruir el vínculo que había tomado 18 meses construir. O confiar en que ese vínculo era lo suficientemente fuerte para anular la programación más fundamental de la naturaleza. Confiar en que Blanco vería a los cachorros de Luna no como presa sino como manada, como familia, como algo a proteger en lugar de consumir. Era la apuesta más grande que Alejandro había enfrentado jamás, y no tenía idea de qué elección demostraría ser la correcta. Solo sabía que en 3 semanas, posiblemente menos, la respuesta se revelaría de una manera u otra, en alegría o en tragedia. Los dados ya estaban rodando, y no había forma de llamarlos de vuelta. ¿Aún no te has suscrito a nuestro canal lleno de historias que te alegrarán el corazón? Me entristecerías mucho a mí y a esta comunidad de amantes de los animales. La reunión tuvo lugar a medianoche porque las emergencias no esperan horas convenientes. Alejandro reunió a sus 3 miembros senior del personal en la pequeña sala de conferencias que funcionaba como almacén de equipo. María, su asistente de 12 años, quien había ayudado a alimentar con biberón a Blanco durante aquellas primeras semanas desesperadas. Jaime, el jefe de seguridad de la reserva, un ex guardabosques que había visto cosas que la mayoría de la gente no podía imaginar. Y la doctora Sara Okonkwo, la veterinaria que viajaba desde Barcelona 2 veces al mes para revisar a los animales de la reserva. Los 4 representaban décadas de experiencia combinada en vida silvestre, y ni uno solo de ellos sabía qué hacer sobre la situación que ahora era inevitable. Las opciones estaban escritas en una pizarra blanca con la letra precisa de Alejandro. Opción 1, separar a Blanco de Titán y Luna inmediatamente antes del nacimiento. Crear un recinto temporal donde el tigre permanecería hasta que los cachorros fueran lo suficientemente grandes para defenderse, quizás 6 meses. Pro, eliminaba cualquier riesgo de depredación. Contra, probablemente traumatizaría a los 3 animales y potencialmente destruiría el vínculo que hacía que todo este arreglo funcionara. Opción 2, intentar separación parcial. Mantener a Blanco visible para los lobos, pero físicamente dividido por cercas o barreras. Pro. Mantenía cierta conexión mientras aseguraba seguridad. Contra, Blanco nunca había sido enjaulado o confinado en su vida. El impacto psicológico podría ser devastador. Opción 3. Mantener el status quo y confiar en la jerarquía. Pro. Respetaba las relaciones que habían construido. Contra. Arriesgaba las vidas de cachorros recién nacidos y los instintos de Blanco demostraban ser más fuertes que su comportamiento aprendido. María habló primero, su voz tensa con emoción. Separémoslos, dijo. No vale la pena el riesgo. No podemos apostar con vidas inocentes. Jaime asintió en acuerdo, agregando que podía construir un recinto temporal seguro en 48 horas, algo humano pero efectivo. La doctora Okonkwo no dijo nada por un largo momento, sus ojos oscuros pensativos. Luego hizo la pregunta que cambió todo. ¿Alguno de ustedes ha observado realmente a Blanco interactuar con animales bebés desde que llegó? La habitación quedó en silencio. Alejandro pensó en los 18 meses de observaciones.
Había habido ese impala huérfano por un accidente vehicular que trataron en el complejo durante una semana antes de liberarlo. Blanco había estado curioso pero no agresivo. Había olfateado al impala, hecho un sonido retumbante que era más ronroneo que gruñido, luego se alejó desinteresado. Había habido el nido de bebés mono vervet cuya madre fue matada por un leopardo. Alejandro los había traído brevemente a través del complejo mientras los transportaba a un centro de rehabilitación de primates. Blanco había observado pero no se acercó. No mostró comportamiento de caza en absoluto. Y más recientemente, estaba el cachorro de chacal herido que habían cuidado hasta su recuperación. Blanco en realidad había parecido protector de él, posicionándose entre el cachorro y Titán cuando la paciencia del gran lobo se agotaba durante la hora de alimentación. La doctora Okonkwo se inclinó hacia adelante. No estoy diciendo que no haya riesgo, dijo cuidadosamente. Estoy diciendo que Blanco ha tenido 18 meses de refuerzo consistente de que las criaturas pequeñas y vulnerables no son presas. Que todo en este complejo es manada o está bajo protección de la manada. Su comportamiento ha sido notablemente estable. Separarlo ahora podría realmente crear más problemas de los que resuelve. Si percibe la separación como rechazo, como castigo por algo que no hizo, el daño psicológico podría ser permanente. Podríamos destruir la confianza misma que mantendría a los cachorros seguros. María comenzó a objetar, pero Alejandro levantó su mano. Había estado pensando lo mismo, pero había tenido miedo de expresarlo, miedo de que querer creer en lo imposible estuviera nublando su juicio. Pero la doctora Okonkwo tenía razón. Blanco no había mostrado interés depredador en animales pequeños nunca, ni una sola vez en 18 meses. ¿Era esa evidencia suficiente para apostar? No lo sabía, no podía saberlo, solo lo sabría cuando llegara el momento, y para entonces sería demasiado tarde para cambiar la decisión. Votaron. María por separación. Jaime por separación. Doctora Okonkwo por mantener el status quo. Alejandro tenía el voto decisivo, y el peso de él presionaba sobre él como fuerza física. Pensó en Blanco, en el cachorro diminuto moribundo que había encontrado en la oscuridad, en la confianza que esos ojos dorados mostraban cada vez que el tigre lo miraba, en Titán y Luna, quienes habían enseñado a este depredador a ser familia, en el riesgo y la recompensa y el equilibrio imposible entre ellos. Y emitió su voto. Los mantenemos juntos, dijo en voz baja. Monitoreamos constantemente. Tenemos rifles tranquilizantes listos, pero confiamos en lo que hemos construido. Confiamos en la manada. Los días que siguieron fueron surrealistas con tensión. El embarazo de Luna progresó normalmente, su cuerpo cambiando para acomodar las vidas creciendo dentro de ella. Titán se volvió más vigilante, más protector, quedándose más cerca de ella de lo usual. ¿Y Blanco? Blanco se comportó de maneras que hicieron que incluso la decisión de Alejandro pareciera razonable. El tigre se volvió gentil hasta el punto de la comedia. Cuando Luna descansaba, Blanco descansaba cerca. Cuando ella comía, él esperaba incluso más tiempo de lo usual para acercarse a su propia comida, como si intuyera que ella necesitaba recursos extra ahora. Cuando ella caminaba, él la seguía a mayor distancia de lo normal, dándole espacio, pero permaneciendo lo suficientemente cerca para responder si era necesario. Más notablemente, Blanco dejó de jugar rudo con Titán por completo. Los dos todavía interactuaban, pero ahora sus intercambios estaban limitados a acicalamiento y descansar en proximidad. Era como si Blanco entendiera a través de alguna intuición que trascendía el lenguaje que Luna necesitaba protección y descanso, y cualquier cosa que pudiera alterar la calma establecida era inaceptable. Alejandro documentaba este comportamiento obsesivamente, tomando notas, grabando videos, tratando de encontrar precedente en la literatura científica, y no encontrando ninguno. Los tigres no se comportaban de esta manera. Simplemente no lo hacían. Y sin embargo, aquí estaba Blanco reescribiendo las reglas con cada día que pasaba.
El nacimiento ocurrió un jueves por la noche, 3 semanas después de aquella reunión de medianoche. Luna había estado inquieta todo el día, paseando, rechazando comida, buscando rincones oscuros. Señales clásicas de parto inminente. Alejandro se quedó en casa de la patrulla vespertina, manteniendo vigilancia. Titán permaneció pegado al costado de Luna, su ansiedad obvia en cada línea de su cuerpo. Y Blanco se posicionó a 10 metros de distancia, acostado pero alerta, sus ojos rastreando cada movimiento de Luna. Cuando el sol se puso y la oscuridad reclamó el complejo, Luna se retiró al pequeño edificio de almacenamiento que se apoyaba contra la residencia principal. Era fresco allí, privado, con mantas limpias que Alejandro había colocado en anticipación de este momento. Titán la siguió adentro, y Blanco, después de un momento de vacilación, intentó seguir también. Titán apareció en la entrada inmediatamente, bloqueándola, un gruñido profundo resonando desde su pecho. No, no ahora. No todavía. Esto era demasiado importante, demasiado vulnerable un momento para arriesgar cualquier imprevisibilidad. Blanco se detuvo, miró a Titán, y por varios latidos del corazón, Alejandro pensó que este podría ser el momento cuando todo se derrumbara. Cuando Blanco decidiera que su tamaño y fuerza significaban que no tenía que aceptar la prohibición de Titán. Cuando 18 meses de jerarquía cuidadosamente mantenida se desmoronaran bajo la presión de curiosidad natural. Pero entonces Blanco hizo algo que hizo que los ojos de Alejandro picaran con emoción inesperada. El tigre se acostó justo allí, fuera de la puerta del edificio de almacenamiento, presionó su cuerpo plano contra la tierra en el gesto definitivo de no amenaza, y se quedó allí esperando, observando, aceptando la decisión de Titán sin desafío. El parto tomó 3 horas. 3 horas durante las cuales Alejandro se sentó en el porche con un rifle tranquilizante sobre su regazo y su corazón en su garganta. 3 horas durante las cuales Blanco no se movió de su posición, no comió, no durmió, simplemente mantuvo vigilia como un guardia de servicio. 3 horas que se sintieron como 3 años. Y entonces finalmente, sonidos emergieron del edificio de almacenamiento que lo cambiaron todo, los llantos agudos de cachorros recién nacidos. 4 voces distintas superponiéndose, demandantes, vivos. Titán emergió primero, su hocico húmedo de lamer a los cachorros limpios, sus ojos brillantes con algo que parecía casi orgullo. Caminó directamente hacia Blanco, tocó su nariz con la nariz del tigre en un gesto de saludo y quizás gratitud por respetar el límite. Luego se movió a un lado, y después de un momento Luna apareció en la entrada. Se veía exhausta, su pelaje enmarañado con fluidos del parto, sus costados agitándose con esfuerzo, pero su cola se movía lentamente, cansadamente, pero innegablemente. Estaba diciéndole a Blanco específicamente, que todo estaba bien, que podía acercarse, que se le permitía. Blanco se levantó de su posición con un cuidado que parecía casi religioso. Se movió hacia la entrada con pasos tan lentos y medidos que apenas parecía estar moviéndose en absoluto. El dedo de Alejandro descansaba en el gatillo del rifle tranquilizante, su respiración llegando superficial y rápida. Este era el momento. Esto era cuando sabrían si 18 meses de enseñanza y confianza habían sido suficientes. Blanco alcanzó la entrada, bajó su cabeza masiva para mirar adentro, y Alejandro vio en la luz tenue 4 formas diminutas acurrucadas contra el vientre de Luna. 2 machos y 2 hembras, negros y de pelaje gris oscuro, perfectos, indefensos, completamente vulnerables. Blanco dio un paso adentro. Luna observaba, pero no se movía, no lo alejaba. Titán circuló detrás del tigre, lo suficientemente cerca para intervenir si era necesario, pero sin bloquear su camino. Blanco dio otro paso, otro, hasta que se paró directamente sobre Luna y sus recién nacidos, su cuerpo tan grande que podría haberlos cubierto a todos como una manta. Bajó su cabeza más, olfateando cada cachorro individualmente, aprendiendo su olor, catalogando su presencia en cualquier forma que la mente de un tigre procesa tal información.
Uno de los cachorros, el más audaz de los machos, quien más tarde sería nombrado Rayo, maulló fuertemente y comenzó a retorcerse lejos del calor de su madre. Sus diminutas patas bombeaban inútilmente, sus ojos sellados no proporcionaban orientación. Todo su mundo reducido a olor y tacto e instinto. Gateó directamente hacia la pata delantera de Blanco, atraído quizás por el calor, quizás por el tamaño, quizás por nada más que pura casualidad. Alejandro sintió que su corazón se detenía. El cachorro estaba trepando sobre la pata del tigre, usando esas garras afiladas actualmente envainadas pero siempre presentes como asideros para tirar su cuerpo de 800 gramos hacia arriba. Blanco se congeló, no retiró su pata, no sacudió al cachorro, simplemente permaneció absolutamente inmóvil mientras esta criatura, lo suficientemente pequeña para caber en una palma humana, trepaba su pierna, trepaba su pecho, trepaba hasta que alcanzó las rayas gruesas alrededor del cuello de Blanco, y se enterró en ese bosque de pelaje blanco y negro con un chillido satisfecho. Encontrando quizás el calor que buscaba, encontrando seguridad en el lugar más imposible e imaginable. En el cuerpo de un depredador que podría haber terminado su vida con un solo espasmo muscular. Alejandro se dio cuenta de que estaba llorando solo cuando las lágrimas alcanzaron su barbilla. Luna observó esta interacción con aceptación calmada, luego devolvió su atención a los otros 3 cachorros, comenzando a limpiarlos más completamente. Titán se acomodó junto a ella, su cuerpo proporcionando calor a la pequeña familia. Y Blanco, moviéndose con lentitud infinita y cuidado, se bajó al suelo, posicionando su cuerpo en una curva alrededor de Luna y Titán y los cachorros, un muro viviente de protección, un guardián, no una amenaza, nunca una amenaza, siempre y para siempre, familia. Las semanas que siguieron reescribieron todo lo que Alejandro pensaba que sabía sobre comportamiento animal. Los cachorros, nombrados Rayo, Sombra, Reina y Sara, crecieron rápidamente con la leche de Luna y la alimentación suplementaria que Alejandro proporcionaba. A las 2 semanas de edad, sus ojos se abrieron, revelando el color gris azulado con el que nacen todos los cachorros antes de que su pigmentación adulta se desarrolle. A las 3 semanas, estaban caminando, tambaleantes e inestables, pero móviles. Y desde el momento en que pudieron moverse independientemente, trataron a Blanco como terreno a explorar. El tigre se convirtió en su estructura favorita para trepar. Escalarían sobre su espalda, se deslizarían por sus costados, masticarían su cola, tirarían sus orejas, y usarían su pelaje rayado como nido para siestas de tarde. Blanco toleraba todo con paciencia que bordeaba lo santo. Cuando Sombra mordió demasiado fuerte en su oreja, lo suficientemente fuerte como para sacar sangre, Blanco ni siquiera se estremeció. Simplemente miró a Luna como pidiendo ayuda con la disciplina. Luna entonces intervendría, corrigiendo a Sombra con un aullido agudo, enseñando a sus hijos los límites que necesitaban respetar. Hubo una mañana cuando Reina se alejó demasiado del área segura designada, atraída por el movimiento fascinante de una mariposa. Tenía 5 semanas de edad, valiente y curiosa, y todavía no lo suficientemente sabia para reconocer el peligro. Blanco notó su ausencia antes que Titán o Luna. Sin un sonido, sin buscar permiso, se levantó y caminó tras la cachorra. Cuando la alcanzó, quizás a 20 metros del complejo, hizo algo extraordinario, la levantó por el pellejo de su cuello, de la misma manera que una tigresa madre llevaría a su propio cachorro, y la llevó de vuelta a la seguridad. Sus mandíbulas masivas, capaces de triturar hueso, se cerraron alrededor de su diminuto cuerpo con tal delicadeza que Reina ni siquiera gimió. Simplemente colgó, contenta de ser cargada, confiando completamente en la criatura que sostenía su vida entre sus dientes. Cuando Blanco depositó a Reina de vuelta en la zona segura, Titán se acercó. Por un momento, Alejandro pensó que el lobo podría disciplinar a Blanco por mover a un cachorro sin permiso. Pero en cambio, Titán hizo algo notable. Lamió el hocico de Blanco. El gesto lobuno de aprobación, de gratitud, de respeto.
Blanco había hecho lo correcto, había protegido a un miembro de la manada, había actuado no como un depredador, sino como un tío, como familia. Y el lametazo de Titán fue reconocimiento de eso. Pero quizás el momento más revelador llegó cuando los cachorros tenían 8 semanas de edad, lo suficientemente grandes para comenzar a aprender límites y reglas sociales. Sara, la más terca de los 4, estaba masticando un pedazo de equipo que había arrastrado del área de almacenamiento. Titán le aulló para que se detuviera. Ella lo ignoró. Aulló de nuevo, más fuerte, más autoritario. Ella continuó masticando, sus dientes de bebé haciendo pequeñas marcas de perforación en el equipo costoso. Titán se veía frustrado, incierto sobre cómo hacer cumplir la disciplina en un cachorro que parecía determinado a ignorar la jerarquía de la manada. Blanco, observando desde su posición usual en la sombra, se levantó. Caminó hacia donde Sara estaba destruyendo el equipo y produjo un sonido desde lo profundo de su pecho. No exactamente un rugido, no exactamente un gruñido, algo intermedio. Un retumbo que llevaba autoridad y advertencia suave, pero sin agresión. La cabeza de Sara se levantó de golpe. Sus orejas fueron hacia atrás. Soltó el equipo inmediatamente y corrió de vuelta hacia Luna, entendiendo a un nivel instintivo que cuando la criatura blanca gigante hacía ese sonido, obedecías. Obedecías ahora mismo. Titán miró a Blanco. Blanco lo miró de vuelta, y en ese intercambio, algo cambió. Titán todavía era alfa. Eso no había cambiado. Pero Blanco acababa de probar que entendía disciplina de manada, podía hacerla cumplir apropiadamente, podía ser confiable con los miembros más jóvenes. Ya no era solo un miembro de la manada. Era un guardián de ella, un tío, un protector. Y el ligero movimiento de cola de Titán decía que reconocía y apreciaba este rol. A los 3 meses de edad, los cachorros pesaban 12 kilos cada uno y habían sido destetados de la leche de Luna. Eran bulliciosos, enérgicos, constantemente probando límites y explorando su mundo. Y su compañero de juego favorito, su estructura favorita para trepar, su fuente favorita de calor en noches frías era Blanco. El tigre que debería haber sido su muerte se convirtió en su seguridad. Dormían amontonados sobre él. Perseguían su cola durante sesiones de juego. Intentaban copiar sus comportamientos, caminando detrás de él durante patrullas en una línea cómica de cuerpos mucho más pequeños, intentando imitar su paso. Los visitantes de la reserva, cuando se les permitía breves observaciones desde la distancia, no podían creer lo que estaban viendo. Un tigre blanco siendo acosado por cachorros de lobo. Un depredador cuya especie no tenía razón para interactuar pacíficamente con cánidos, rodeado por ellos, aceptando su presencia, protegiéndolos. Publicaciones en redes sociales mostrando breves videos de las interacciones se volvieron virales. Organizaciones de noticias solicitaron entrevistas. Grupos conservacionistas querían estudiar esta dinámica sin precedentes. Pero Alejandro limitaba el acceso cuidadosamente. Esto no era una exhibición de zoológico. Esto era una familia, y las familias merecen privacidad. La escena final que captura todo lo que esta historia significa sucedió en un martes ordinario por la mañana. Alejandro se despertó temprano, caminó afuera para comenzar la rutina matutina y se detuvo en seco. La vista ante él era tan perfecta, tan imposible, que corrió de vuelta adentro para conseguir su cámara antes de que su mente racional pudiera convencerlo de que no era real. En el área abierta frente a sus cuartos, 7 figuras se movían en formación. Titán al frente, su cabeza alta, liderando el camino. Luna junto a él, igualando su paso. Blanco detrás de ambos, manteniendo su posición como Omega a pesar de pesar ahora 210 kilos de puro poder depredador. Y detrás de Blanco, intentando su mejor esfuerzo para copiar la formación, 4 cachorros de lobo, Rayo, Sombra, Reina y Sara.
caminando en línea, deteniéndose cuando los adultos se detenían, girando cuando los adultos giraban, aprendiendo a través de observación y ósmosis lo que significaba ser parte de una manada. Alejandro los observó patrullar el perímetro del complejo, esta familia imposible, esta contradicción viviente de todo lo que la biología decía que debería ser verdad. Titán, el lobo de 55 kilos que comandaba el respeto de un animal 4 veces su tamaño, a través de nada más que confianza y liderazgo consistente. Luna, quien había confiado a este depredador con sus cachorros recién nacidos y había sido probada correcta más allá de toda medida. Blanco, quien poseía la fuerza para destruir todo lo que amaba, pero elegía en cambio protegerlo, servirlo, aceptar un lugar en el fondo de la jerarquía, porque el amor es más poderoso que la dominancia. Y 4 cachorros que crecerían nunca dudando que el tigre blanco gigante era su tío, su protector, su familia. Esa tarde, mientras el sol pintaba el cielo español en tonos de naranja y rosa y púrpura, Alejandro se sentó en su porche y observó a su familia acomodarse para el descanso. Titán y Luna en sus camas usuales, los cachorros amontonados juntos cerca, y Blanco, masivo y magnífico, acostado en una curva alrededor de todos ellos. Una fortaleza viviente, un guardián que daría su vida para proteger a estas criaturas que le habían dado una razón para vivir. Alejandro tomó su diario y escribió la entrada final en un proyecto de documentación que había abarcado 18 meses. Escribió sobre jerarquía y amor, sobre naturaleza y crianza, sobre los límites que creemos son fijos hasta que alguien viene y prueba que son flexibles. Escribió sobre un cachorro de tigre blanco que debería haber muerto solo en la oscuridad, pero en cambio se convirtió en parte de algo imposible, algo hermoso, algo que probaba más allá de toda duda que la familia no se trata de especies o tamaño o fuerza. La familia se trata de quien te enseña, quien te acepta, quien está a tu lado cuando estar es difícil, y a quien eliges proteger cuando proteger requiere todo lo que tienes para dar. La familia es un tigre blanco obedeciendo a 2 lobos, no porque les tema, sino porque los ama. La familia es 4 cachorros durmiendo sobre la espalda de un depredador sin preocupación porque nunca han conocido nada más que gentileza de él. La familia es elección, no biología. Amor, no instinto. Y a veces, cuando las estrellas se alinean y el coraje encuentra paciencia y la confianza supera el miedo, la familia es absolutamente imposible. Hasta que deja de serlo. Le deseo un buen día, gracias. Siga amando a los animales.